Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en pos de la verdad. Estos estudios bíblicos son fundamentales para el crecimiento de su fe y le invito a que nos acompañen todos los estudiantes a una palabra de oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos en este día pidiéndote sabiduría para poder, Padre, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para ir en busca de la verdad. Bendice a tus siervos, que todos tengamos un deseo de estudiar la palabra de Dios y que tengamos éxito juntamente con los estudiantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su interés. Sus presentadores son Jackson Manríquez, venezolano con residencia desde Lima, Perú. Queremos tener su interés para nos escriba a nuestros correos electrónicos para responder a sus correspondencias. Jackson Manríquez @hotmail.com. Javier Rosero, Bogotá, Colombia, jrosero42@yahoo.com.ar. Habla hermano Bob Young de Tulsa, Oklahoma. Yo vivo en los Estados Unidos con mi familia, mi esposa. Ustedes pueden ver entonces cómo ponerse en contacto con todos nosotros. Tenemos interés en recibir sus comentarios, sus preguntas y siempre ayudar a todos en nuestro estudio de la palabra del Señor. Me gustaría mencionar también la página de acceso y también hay un enlace directo de la lección. Ustedes pueden parar el video para copiar la página de acceso, enlace directo. Es bueno que ustedes tengan su propia copia de las lecciones. Hermano Jackson. Muchas gracias. Seguimos presentándole nuestras 10 lecciones en pos de la verdad y en esta oportunidad nos toca presentar la lección número 5 y una vez más, bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Nuestra lección número 5, Dios añade los salvos a la iglesia. Nos recuerde por favor nuestra página de acceso y nuestro enlace directo de cada lección. Usted puede bajar en PDF totalmente gratuito. Es nuestro deseo de que usted crezca en la verdad. Recuerden que cada video tiene una duración aproximadamente de 1 hora y para recibir el mayor beneficio y estudiar las lecciones consecutivamente, debe tener una copia impresa de la lección, tener su propia Biblia, papel y lápiz, y juntos poder estudiar, y también puede compartir en grupos celulares, en familias y amigos. Una vez más, nuestras páginas de acceso y enlace directo de cada lección, y allí podemos nosotros responderle. Tenemos un repaso de la lección anterior. Para nuestros estudiantes les damos una bienvenida a este estudio, pero antes, estas 3 preguntas de repaso. Cuando somos bautizados, como dice la Biblia, somos sepultados en la muerte de Cristo, donde Él derramó su sangre. ¿Verdad o falso? La respuesta es verdad. Cuando somos bautizados, como dice la Biblia, somos levantados para andar en vida nueva. ¿Verdad? Si andamos en la luz después del bautismo, la sangre de Cristo continúa limpiándonos de nuestros pecados. La respuesta es verdad. A continuación, entonces, nuestro hermano Jackson va a dar comienzo a esta lección. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Javier. Recordámosles, por favor, a nuestros estudiantes las instrucciones antes de la introducción de cada lectura y lea los versículos muy cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas personales aparecen subrayadas. Acompáñenme, por favor, los estudiantes todos juntos y podamos introducirnos en busca de la verdad. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 20 al 21.
¿Ok? Vamos a esto, allá todos los estudiantes, por favor, junto con nosotros. Así dice el texto. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. Una vez más, en cada texto tenemos una pregunta y deberemos responder juntamente con los estudiantes, verdadero o falso, de acuerdo al texto. Jesús oró para que sus seguidores fueran divididos en varios grupos, pensando en la oración de Jesús en cuanto a la unidad que dice el texto. El texto dice en el verso 21, para que todos sean unos y para que ellos también sean uno. Entonces, Jesús no oró para que sus seguidores fuesen divididos. La respuesta es falso. Seguimos con el tema sobre la unidad, y el texto de Primera de Corintios 1:10 al 12 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vamos a las preguntas. ¿Se agrada a Dios de que los seguidores de Jesús sean divididos? ¿Qué dice el texto? El texto dice que no se agrada el Señor con la división. La división resulta por seguir a los hombres en lugar de seguir a Jesús. ¿Qué dice el texto? En el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La respuesta entonces, la división resulta por seguir a los hombres. La respuesta es verdad. Tenemos una pregunta abierta. En base a estos versículos, ¿cómo piensa usted que Jesús se siente acerca de todas las iglesias diferentes que hay hoy en día? La última pregunta, ¿verdad o falso? Para agradar a Dios, nosotros debemos de ser de una misma mente y un parecer. Vamos a seguir ampliando este tema de vital importancia. Hermano Bob. De Romanos capítulo 6, versículos 10 y 7, tenemos nuestra próxima lectura. Romanos 6, versículo 10 y 7. Dice así la Biblia: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Las preguntas, siempre pensando en lo que dice el versículo de nuestra lectura. Para ser de la misma mente, los seguidores de Jesús deben obedecer de corazón en la lectura de Reina Valera 95 dice la forma. En otras traducciones dice el modelo y posiblemente el patrón. Pero el punto es que hay un modelo, hay una forma y podemos entonces experimentar la unidad con la misma forma de enseñanza o doctrina. La próxima es una pregunta personal. Yo no puedo contestar para ustedes, estudiantes. Dice así: yo sí deseo seguir a Cristo.
Espero que todos estemos de acuerdo. Es nuestro propósito de estudiar juntos la palabra del Señor, seguir a Cristo. Finalmente, la clave para la unidad religiosa de todos los seguidores de Jesús es obedecer de corazón la forma, el modelo de doctrina o enseñanza del Nuevo Testamento. Hemos establecido antes cómo podemos escuchar a Jesús por medio del Nuevo Testamento. Y por eso tenemos la respuesta: verdad. Muchas gracias, hermano Bob. Seguimos nuestra meditación en la lectura, siempre pensando en el texto y responder de acuerdo al texto para enriquecer nuestro estudio juntamente con los estudiantes. Mateo capítulo 16, versículo 18, pero los estudiantes también pueden notar un texto paralelo, ¿ok? En Mateo capítulo 28, verso 18. Pero el texto dice, en Mateo 16, verso 18, dice el texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Así dice el texto. Entonces, volvamos a las preguntas junto con los estudiantes, pensando siempre en responder de acuerdo al texto. Jesús prometió edificar una sola iglesia. ¿Qué dice el texto? El texto dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Verdadero. ¿Tiene Jesús toda autoridad hoy? Piense en lo que dice Mateo, capítulo 28, versículo 18. El texto dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿tiene Jesús toda autoridad hoy día? ¿Qué dice el texto? Sí, Él tiene toda autoridad. Si todos se sometieran a la autoridad de Jesús y obedecieran la misma forma de enseñanza, ¿habría tantas iglesias diferentes hoy día? No, verdaderamente que no. ¿Será posible someterse a la autoridad de Jesús, pero no seguir sus palabras? Es un absurdo. No podemos. Sinceramente, no podemos someternos a la autoridad de Jesús sin seguir sus palabras. Pero para identificar la iglesia que pertenece a Jesús, pensando en nuestras lecciones pasadas, nosotros debemos volver. Tenemos espacio en blanco y los estudiantes pueden rellenar junto con nosotros. ¿Vamos a volver al Antiguo Testamento? No, al Nuevo Testamento. Finalmente, ¿tenemos el derecho de cambiar las enseñanzas bíblicas para agradar a los hombres? Falso. Así dice la Biblia. Leamos muy cuidadosamente otros dos pasajes más, por favor, juntamente con los estudiantes, en Segunda de Tesalonicenses. Por favor, acompáñenme allá. Segunda de Tesalonicenses y, momentito, Segunda de Tesalonicenses, ok, capítulo 2, verso 1 y 2, dice el texto: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Cristo, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero tenemos un texto paralelo en la primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Los estudiantes, por favor, acompáñenme allí. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Verso 3.
Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de la falsa enseñanza? Simplemente que tengamos cuidado con ellos, pensando en que la Biblia tiene toda autoridad y pensando en Jesucristo. Continuamos entonces con la quinta pregunta, Efesios 1, 22 y 23, también 4, 4 y 5, 23. Dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, capítulo 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Vamos a las preguntas. En estos textos, los estudiantes recuerden que las respuestas están en base a los textos, las respuestas. Entonces tenemos que entender correctamente lo que dice el texto. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su, que dice el texto, hay que llenar con la palabra del texto su cuerpo. Luego tenemos las preguntas. Solo hay un cuerpo, la iglesia, ¿verdad o falso? ¿Qué dice el texto? Allí en Efesios 4:4, verdad, hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Cristo es el Salvador de una sola iglesia, la cual es su cuerpo. Es verdad. Lo que dice el texto ahí en 5:23, que Él es el Salvador de su cuerpo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Podría ser salvo un miembro de una iglesia de la cual Jesús ni es cabeza ni salva? La respuesta es no. Muchas Todas gracias, las hermano. personas. Pasemos a Juan capítulo 4, la lectura de versículos 23 y 24. Juan 4, 23, 24. También hablando de la naturaleza de la iglesia, la unidad de la iglesia y también las prácticas de los creyentes, los cristianos, miembros de la iglesia del Señor. ¿Qué dice el texto? Esta siempre es la pregunta. Juan capítulo 4 dice así: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dos preguntas. Los verdaderos adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es casi exactamente una citación del texto de versículo 23. Obviamente, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa para usted la palabra deben? Es un requisito, es una responsabilidad, es absolutamente necesario nuestra adoración así. Y finalmente,
Solamente al seguir la forma del Nuevo Testamento podemos adorar en verdad. ¿Verdadero o falso? Esta es la pregunta. Y otra vez, leyendo el texto, podemos ver la respuesta bíblica. La respuesta correcta siempre es la respuesta bíblica. Y por eso dice el texto, es verdad. Muchas gracias, hermano Bo. Los estudiantes siempre estamos pensando en nuestro estudio. ¿Debería usted unirse a una iglesia cualquiera? Estamos pensando en la unidad de la iglesia del Señor. Seguimos ahora en la adoración. Acompáñenme en Marcos capítulo 7, versos 6 al 9, teniendo esa misma idea de las lecturas que nos antecedieron nuestros hermanos. Dice el texto en Marcos capítulo 7, versos 6 al 9. Dice, respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pensando en el texto, vamos a responder verdadero o falso, los estudiantes junto con nosotros. La adoración, de acuerdo a la doctrina de hombre, es falsa y sin valor alguno. ¿Qué dice el texto? Verdadero, es falsa, es totalmente sin valor alguno. Para adorar en espíritu y en verdad, nosotros debemos seguir la forma del Nuevo Testamento. Es nuestra idea. Estamos bajo la ley de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, verdadero. Así dice el texto. Continuamos con estos textos donde nos habla acerca de la adoración o la práctica de la adoración de la iglesia. Mateo capítulo 26, verso 17 y 26 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Ahora pasamos al 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a las preguntas. La adoración de acuerdo a la doctrina de hombres es falsa y sin valor alguno. Es verdad. ¿Verdad o falso? Para adorar en espíritu y en verdad, nosotros debemos seguir la forma del Nuevo Testamento. Es verdad. Y también, hermano, puede ayudarnos con las respuestas a la lectura de número 8, por favor, antes de que pasemos al número 9. Por favor, hermano Javier. Sí, hermano, vamos a continuar. Entonces, Jesús usó pan sin levadura y fruto de la vid en su última cena. ¿Verdad? Aquellos que siguen la forma del Nuevo Testamento usarán el pan sin levadura y el fruto de la vid
en la cena del Señor, verdad. Muchas gracias, hermanos. Siempre es bueno tener un breve repaso. Estamos hablando de algunos detalles de lo que dice la Biblia acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento, especialmente la identidad de la iglesia y la unidad de la iglesia. Ahora estamos hablando de la oración de la iglesia, la necesidad de tener una actitud correcta. Y también hemos hablado brevemente de la importancia de seguir lo que dice el Nuevo Testamento, especialmente en cuanto a la cena del Señor y los detalles. Tenemos más detalles en la lectura de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Más detalles acerca de la práctica de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento en la observación, participación en la cena del Señor. Hechos 27 dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba, alargó el discurso hasta la medianoche. Y por eso tenemos durante el viaje misionero de Pablo una mención de su visita a la iglesia en Troas y otros detalles de la adoración de la iglesia en aquel lugar. Las preguntas. Los verdaderos adoradores se reunieron el primer día de la semana, es decir, el domingo, dice, para partir el pan. Significa tomar la cena del Señor. Esta era la práctica. Se reunieron el primer día de la semana, verdadero. Las iglesias de hoy que parten el pan toman la comunión diario o una vez cada mes o cada 3 meses. Están siguiendo la forma del Nuevo Testamento y obviamente este es falso, porque no tenemos ningún ejemplo bíblico del Nuevo Testamento acerca de la práctica de ninguna iglesia de partir el pan de otra forma más allá de todos los domingos. Y por eso tenemos instrucciones específicas del Nuevo Testamento, cómo agradar a Dios. Muchas gracias, hermano Bob. Interesante lección que estamos viendo en cuanto a la adoración de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 19. Por favor, estudiantes, una vez más acompañen nuestra atención o su atención a la lectura bíblica. Dice el texto, verso 19 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al en vuestros corazones. Tenemos una lectura paralela en Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice el texto, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pensando en esta adoración de ese grupo de la iglesia, de creyentes que fue añadido a la iglesia, ¿qué hacían? Cantar es una parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento que dice el texto, verdadero. Ellos cantaban con gozo en sus corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si el Nuevo Testamento no menciona el uso de los instrumentos mecánicos de música en la adoración de la iglesia, se puede añadir vía adorar en verdad. Yo quiero que pensemos los estudiantes conforme a lo que dice la Biblia, verdadero.
nosotros podemos confiar lo que los escritores inspirados escribieron porque es exacto y completo, pensando en la lectura que hemos tenido en las lecciones pasadas. Usted puede anotar un texto paralelo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, pues estos santos hombres de Dios escribieron inspirado por el mismo Dios. La respuesta es verdadera. Podemos añadir a lo que dice la Biblia según nuestros propios deseos. Yo pienso igual y creo que también puedas pensar junto con nosotros. No podemos añadir ni quitar conforme a lo que la Biblia está escrito. Entonces, es falso. No podemos añadir, no podemos quitarle, no podemos poner nuestros propios deseos. Siempre lo que creemos o realicemos en asuntos espirituales deben ser comprobados o que sean escriturales. En los siguientes textos hablaremos sobre la organización de la iglesia. Mateo 23, 8 al 10 dice: pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Vamos a las preguntas. Los líderes en la iglesia del Señor se les llama padres. Esto es falso. También, hermanos, Jesús en estos versos denunció públicamente a los líderes religiosos que amaban los títulos. Hoy en las religiones del mundo se oye decir como el Papa, el reverendo, el pastor, y Jesús dice lo contrario, que no amemos estos títulos. En los siguientes textos vamos a ampliar sobre estos puntos. Hermano Bob. Interesante lo que dice la Biblia acerca de la organización de la iglesia. Tenemos una lectura principal del libro de Tito, capítulo 1, comenzando la lectura, versículo 5 hasta versículo 9. Tito 1, 5 a 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado a vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para el estudio personal de los estudiantes hay dos textos más. Vamos a mencionar algunos detalles de los otros textos. No vamos a leer los pasajes más extensos, pero ustedes pueden entonces copiar, escribir la ubicación de otros textos paralelos. Y especialmente notando en Hechos capítulo 20, comenzando 10 y 7, tenemos la palabra ancianos
Pablo hizo llamar a los ancianos en el mismo pasaje, dice, versículo 28, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear o apacentar. Por eso tenemos una mención de ancianos, obispos, pastores en el mismo pasaje con referencia a un solo grupo de líderes de la iglesia local. En un sentido paralelo, en el texto de 1 Pedro, tenemos una mención de los ancianos, 5:1, y dice versículo 3, pastorear la grey, apacentar la grey, y también versículo 2 dice cuidando de ella, y esta es la palabra en el texto original, esta es la palabra obispo, es el verbo. Y por eso otra vez tenemos en 1 Pedro, capítulo 1 y 2, específicamente una mención de ancianos, obispos y pastores. Y es aún más claro, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y por eso, en las preguntas, ustedes pueden notar, los ancianos, es decir, obispos, administradores o pastores, en la única iglesia de Cristo deben calificarse, reuniendo los requisitos, características que la Biblia detalla. Es verdad. Y en Tito capítulo 1 tenemos una mención de ancianos y obispos referente al mismo grupo de líderes. Otra pregunta. Dios ordenó que los líderes, otra vez, obispos, ancianos, pastores, un solo grupo en su iglesia deben ser varones casados y que tuvieran hijos, y también hijos fieles, podemos decir. Y es verdad. Y finalmente, una pregunta personal. Ustedes deben pensar, meditar. ¿Cómo piensa usted acerca de tantas iglesias diferentes que existen hoy día? De vez en cuando yo tengo la oportunidad de hablar con una persona y la presencia de muchas iglesias, muchas oportunidades según deseos humanos, para tales personas es una fuente de gozo. Pero pensando en mi propia actitud, mis propios pensamientos, ¿cómo pienso yo acerca de tantas iglesias? Yo quiero imitar el parecer, el pensar, la actitud de Dios. Qué triste. Pero siempre es una pregunta personal de ustedes. ¿Cómo podemos hacer lo que dice la Biblia? Interesante lo que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, siendo ella nuestra única autoridad de Dios para con nosotros. Seguimos pensando en cuanto a la organización, la adoración y la unidad de la iglesia que se unifica. Y tenemos un texto, por favor, los estudiantes, acompáñenme en esta lectura en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso del 8 al 12. Por favor, acompáñenme allá en la lectura. Dice el texto: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así dice el texto. Finalmente, verso 12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero tenemos un texto paralelo, por favor, acompáñenme en la Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 34, y dice el texto: vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Pensemos los estudiantes conforme a lo que hemos leído y pensando en las preguntas. La Biblia dice que los hermanos varones deben enseñar y orar en público o en todas partes. ¿Qué dice el texto en el versículo 8 de Primera de Timoteo en el capítulo 2? Así dice el texto, que los hombres, ¿ok?, oren en todo lugar. Así dice el texto. Es permitido a las mujeres tomar el liderazgo en las reuniones de la iglesia, pensando en las lecturas que hicimos anteriormente con nuestros hermanos. Les es permitido a las mujeres tomar ese liderazgo e enseñar en las reuniones de la iglesia. No, así dice el texto. La iglesia verdadera hoy en día tendrá mujeres que predican pensando en todo el desarrollo y la organización, la unidad de la iglesia, la adoración de la iglesia. Les es permitido hoy día que las mujeres enseñen, prediquen. ¿Qué dice el texto? No permito que las mujeres enseñen. Hemos leído en Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 34, y en la segunda carta de Primera de Timoteo, en el verso 7. Así dice el texto. Continuamos, muy interesante lo que dice el texto. Nuestros estudiantes deben poner mucha atención en la lectura de los textos, porque las respuestas están en base al texto. En Gálatas 3, 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos a las preguntas, a las respuestas. Dice: cuando una persona es bautizada correctamente, ¿ella es bautizada en Cristo? La respuesta es sí. Si usted ha sido bautizado propiamente, ¿está usted en Cristo? Perdón, si usted no ha sido bautizado propiamente, ¿está en Cristo? La respuesta es no. Si usted no ha sido bautizado propiamente, ¿le ha añadido el Señor a su iglesia? No. ¿Puede uno ser salvado fuera de la iglesia del Señor? No. De acuerdo a los textos que estamos leyendo, es no. A pesar de su vida social o religiosa en tiempo pasado, usted ahora tiene la oportunidad de unirse con todos los demás que están en Cristo. Usted merece no añadirse a una iglesia cualquiera. Usted merece, y todo el mundo merece, ser miembro de la iglesia de Cristo. Vamos a continuar en el siguiente texto. En el libro de Hebreos, capítulo 10, un libro escrito a algunos cristianos, principalmente cristianos judíos del primer siglo, y por eso el título, Hebreos, pero con principios eternos para todos, para nosotros también. Hebreos capítulo 10, comenzando la lectura 23. 10, 23 en adelante. Dice así:
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Las preguntas. La forma del Nuevo Testamento enseña específicamente a los cristianos que no dejen de congregarse. Así dice el texto, versículo 23, y por eso, verdad. Agradecería usted a Dios si fuera nacido de nuevo en el bautismo, pero no permaneciera fiel. Y esto, obviamente, no es el modo de agradecer a Dios. No. Es necesario seguir nuestro compromiso. Especialmente estudiamos juntos este punto en la cuarta lección. ¿Le gustaría a Jesús que usted adorara con una iglesia que no observa la cena del Señor todos los domingos? Debemos seguir el modelo, la forma, las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y por eso Dios quiere nuestra presencia, nuestra participación en una iglesia que observa la cena. Y por eso la respuesta no. ¿Le gustaría a Jesús que usted se congregara con una iglesia que cree y enseñe que una persona es salva antes del bautismo, sin reconocer la necesidad, lo que dice la Biblia acerca del bautismo? No, porque es importante siempre lo que dice la Biblia. Finalmente, como miembro de la iglesia del Señor, debería usted estar ausente deliberadamente de las reuniones. No. Ser un miembro significa ser presente con el cuerpo. Ser un miembro del cuerpo significa ser presente con el cuerpo. Muchas gracias por participar con nosotros. Esta es la última pregunta. Tenemos un tiempo de repaso para recordarnos del contenido de esta lección. Hermano Jackson va a dirigirnos en estas palabras de repaso. Muchas gracias a nuestros estudiantes. Hemos llegado al repaso y al sumario de nuestra lección. ¿Debería usted unirse a una iglesia cualquiera? Quiero llamar tu atención a los puntos que vamos a desarrollar en este repaso. La forma. Piensa en la forma, piensa en el ejemplo, piensa en el modelo que dice la Biblia, que dice el Señor. La forma del Nuevo Testamento respecto a la salvación incluye lo siguiente, pensando en nuestro repaso de nuestras lecciones anteriores: creer en Jesús, el Hijo de Dios, verdadero. La forma respecto a la salvación incluye arrepentirse de los pecados, verdadero. La forma respecto a la salvación incluye el confesar, es decir, reconocer a Jesús ante los hombres, verdadero. La forma respecto a la salvación incluye el bautismo en agua mediante el proceso de ser sumergido para la remisión de los pecados, verdadero. La forma respecto a la salvación incluye el andar en luz, verdadero. Seguimos. La forma del Nuevo Testamento respecto a la iglesia incluye lo siguiente: Jesús es la cabeza y salvador de solamente una iglesia, verdadero, así dice el texto. La forma de respecto a la iglesia incluye: nadie puede unirse a la iglesia de Cristo
si no es añadido por el Señor cuando es bautizado conforme a lo que dice la Biblia? Verdadero, siempre pensando en la forma. Los obispos, ancianos, administradores, pastores de la iglesia, en la única iglesia deben ser honestos, casados, con hijos. Verdadero, así dice el texto. Los hombres, no las mujeres, deben tomar la dirección en la oración pública y en la enseñanza que dice el texto. Verdadero. Los títulos religiosos, tal como padre o reverendo, son condenados por Jesús conforme a lo que hemos leído. Verdadero. La forma del Nuevo Testamento respecto de la adoración incluye lo siguiente: la cena del Señor es observada todos los domingos, no diario, no mensual o cada 3 meses, que hemos leído en nuestra lección. Verdadero. Pensando en la forma, el pan sin levadura y fruto de la vid son usados ni más ni menos. Verdadero. La música en el culto es el cantar, como hemos leído, de corazón al Señor. No se menciona tocar, haciendo uso de los instrumentos mecánicos. Verdadero. Solamente la iglesia que conforme a la forma del Nuevo Testamento puede ser la única iglesia que estableció Jesús. Así hemos leído. Quiero que todos pensemos con los estudiantes en esta pregunta abierta. ¿Quisiera usted ser parte del grupo o la iglesia que viola la forma del Nuevo Testamento en cualquier manera? Yo quiero que sinceramente nos preguntemos a nosotros mismos. Nuestra próxima lección, ¿cuándo debería ser bautizada o bautizado de nuevo una persona? Gracias por su interés al estudio de la Biblia. Sus presentadores, su hermano en Cristo, Jackson Manrique, siempre pensando a que, por favor, escriba tus inquietudes, tu correspondencia en nuestros correos electrónicos en jackson-manriquez@hotmail.com y sigue perseverando en pos de la verdad. Y también se puede escribirme, hermano Bob Young, bro.bobyoung@yahoo.com, y también tengo ganas de recibir sus comentarios, hablar juntos y estudiar juntos la palabra del Señor. Mi correo es jrosero42@yahoo.com.ar. Si este estudio fue una bendición para su vida, por favor, escríbanos. Sus servidores en pos de la verdad les desea un feliz día. Hasta pronto.